siguiendo sus pasos. Seguimos las pisadas de Jesús, amados. Como cristianos, seguimos las pisadas de Jesús. Todo lo que hacemos es en imitación a lo que hizo Jesús. Vivimos en obediencia a Cristo, seguimos sus pasos, seguimos su ejemplo. No hay nada que hayamos hecho nosotros que no haya hecho primero Jesús. En su corto tiempo, digámoslo así, hizo todo lo que en muchos años tal vez nosotros jamás alcanzaremos a hacer o metas que lograremos hacer. Sin embargo, Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, haríamos nosotros, si tenemos la fe. Estuvimos en una reunión de pastores con el pastor Lau, hablando acerca de Maranata, Cristo viene. Y me dijo, pastora, una opinión. Y yo, hoy que estaba en un quebrantamiento, terminó la palabra y todo me imaginé menos que me fuera a preguntar a mí. Pastora Tatiana, una opinión. Y sabe, yo sentía y dije, pues lo que sentí en mi corazón y el quebrantamiento que tenía era de acordarme de las épocas en que hacíamos tantas cosas para Cristo sin objetar. Todo era en obediencia. Lo hacíamos, no teníamos que preguntar ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y cómo así? Cierto que hoy en día son miles de preguntas para obedecer. En mi época, cuando yo empecé en Cristo, no era así. No nos daban explicaciones, solamente haga y ya, y uno hacía. Recuerdo que, por ejemplo, cosas de ese entonces era o estudia o le sirve a Dios, o trabaja o le sirve a Dios, y uno miraba cómo hacía para poderle servir a Dios y tener papita para comer, tener para los transportes, para ir a la iglesia, tener para inscribirse a las convenciones, porque nosotros realmente la importancia de nuestro corazón en ese tiempo era esa, poder tener en casa lo que necesitábamos, darle lo mejor a nuestro hijo mayor, que solo teníamos a uno, y poder ir a la iglesia, tener con qué ir, tener con qué ofrendar y tener para inscribirnos a las convenciones, a los cursos, a los seminarios, a los talleres. Esa era nuestra vida. Y le decía yo, pastor, y en esa época nunca nos preguntábamos como ¿y quién me ayuda? ¿Y a mí quién me da? Y nadie piensa en mí, como que todas esas cosas, no, solamente lo hacíamos de corazón. Y déjeme decirle, y yo puedo dar fe, Dios fue tan bueno, porque nada nos faltó. Nada nos faltó. Henry, ¿nos faltó algo? Nada. Todo lo teníamos, Dios proveía. Dios se mueve tanto cuando hay fe. Y nosotros lo que teníamos no era plata, ni roscas, ni fe, era lo único. Y con eso nos movíamos. Entonces yo le decía, pastor, y yo pienso en las generaciones de ahora, que si nosotros logramos algo, tal vez pequeño, ¿cómo será lo que pueden hacer las generaciones de ahora que estudian, se preparan, se capacitan, hacen especializaciones, profundizan en una cosa, en la otra, son tan diestros en tantas cosas, hablan diferentes lenguas? ¿Cómo será? Y el dolor en mi corazón era ese, de ver que estas generaciones tienen que abrir sus ojos al llamado, al propósito, a lo que Dios tiene, porque tienen todo para hacer cosas muy grandes, mucho más de nosotros que nos quedamos en algunas, hasta porque otros nos limitaron. Ahora yo hoy en día no lo veo como un limitante porque Dios fue bueno. Sabe, Dios honra la obediencia. Y así no hayamos hecho muchas otras cosas, Dios honró esa obediencia y nos bendijo y nos respaldó. ¿Cuánto más no va a hacer con aquellos que entienden que son comisionados por Dios y que usan esos dones, talentos, inteligencia, capacidades, diestros para el bien del reino? Porque cristianos y seguidores de Cristo y seguir las pisadas de Jesús implica entender que nacimos y crecimos para hacerle bien a esta humanidad. ¿Cuántos dijeron amén? Nacimos, crecimos para hacerle bien a esta humanidad. Entonces, donde tú estés, habrá luz, porque hemos sido comisionados por Dios. Todos nosotros hemos sido comisionados por Dios para traer su reino a esta tierra, para traer el avivamiento. ¿Sabe? Hace un tiempo,
hace años, hacia los años de 1900, que fue el avivamiento de la calle Azusa, de los grandes avivamientos que han habido. Y se levantaron tremendos líderes hacia 1900, hacia los 80, se levantaron tremendos líderes con una unción poderosísima. Billy Graham, Reinhard Bonnke, ¿qué otro por ejemplo? Oral Roberts. Son personas con una unción tremenda que se levantaron, pero luego vino un adormecimiento, digámoslo así, en la iglesia cristiana. Nosotros tenemos que ser los que traigamos el avivamiento que procure la segunda venida de Jesús. Entonces hay una gran responsabilidad, queridos, y yo creo que esta visión en la que estamos, la visión G12, es una visión poderosa para cumplir esa gran comisión. Estamos bajo una cobertura de mucha bendición. Uno decide cómo quiere ver las cosas. Yo decidí verla en victoria. Yo digo, gloria a Dios, estoy en una iglesia donde me motivan a cumplir la gran comisión, donde no soy uno más miembro de la iglesia que nadie conoce, donde hago parte de una célula, donde hago parte de un ministerio, donde hago parte de una iglesia, donde tengo una cobertura, y eso me bendice a mí. Entonces digo yo que la visión es poderosa para cumplir el llamado de Dios. Porque antes de que Jesús ascendiera, reunió a sus discípulos. Cuando los estaba formando, antes de ascender y en proceso de formación, Jesucristo reúne a sus discípulos y les da y los comisiona. ¿Qué estaba haciendo? Empoderarlos. Entonces, vaya a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué debían hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús se para frente a sus discípulos y les dice: tengo la potestad dada por Dios para darles la siguiente orden: id y haced discípulos, vayan y hagan discípulos. Ahora no solamente les dijo prediquen, les dijo bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, transfieran una sana doctrina. ¿Y qué más les dijo? Y enséñenles. Digo yo, qué lindo, estamos en una visión, tenemos Universidad de la Vida, tenemos Capacitación Destino. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Y mire qué lindo el Señor, o sea, les dijo, formen el discípulo, ganen al discípulo, fórmenlo para que permanezca en Cristo, para que camine conmigo, y tranquilos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si se da cuenta que Dios nunca nos envía a hacer nada como a la loca, vayan y sálvese quien pueda, corran por sus vidas, nunca. Siempre nos ha dicho, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, no los dejaré, no los desampararé. Dios, cuando Elías quería morir, se envió el ángel y el ángel le dijo: Elías, levántate y come porque largo camino te resta. Siempre el Señor envía a alguien, siempre el Señor nos motiva, siempre nos está diciendo: tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, no estás solo. No vas a la ligera, no estás en esta ciudad porque sí, estás solo, estás con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estás en ese barrio solo, no estás en esa empresa solo, no estás educando hijos solo, no estás haciendo la obra del ministerio solo. Estás conmigo hasta el fin de los días. Entonces, hemos sido comisionados, seguimos las pisadas de Jesús y estamos en una visión poderosa, una visión espectacular que nos ayuda a cumplir con esa gran comisión. Hemos sido comisionados. ¿Quiénes han sido comisionados? ¿A quiénes comisionó el Señor? Primero comisionó a su equipo de 12, que fue el que Él formó. O sea, su grupo directo. Mateo capítulo 10, verso 1. ¿A quiénes comisionó? Primero llamó a los 12. Jesús formó 12 discípulos directos. A los que les formó el carácter, los hizo todo el proceso de consolidación. Y a ellos les dice, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera,
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces les dio autoridad. Acuérdense que un tiempo antes reunió a todos, les dijo: la mies es mucha, los obreros pocos, y les dijo: yo tengo la autoridad para decirles: vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñeles a que guarden todo lo que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Llama a sus discípulos, a los que estaba formando en la célula, su equipo de 12, y les dio autoridad, los empoderó. Queridos líderes, tenemos la autoridad delegada por Dios. Usted y yo tenemos la autoridad para orar por los enfermos. Tenemos la autoridad para decirle al discípulo, para enseñarle y mostrarle el camino, motivarlo a la universidad de la vida, capacitación, destino, a que se bautice, a que camine con el Señor. Sí tenemos la autoridad porque Dios nos la delegó. Dios nos ha delegado una autoridad a usted y a mí y hemos sido comisionados para extender el reino. Ahora, formar un equipo es tan importante. Todo miembro de esta iglesia debería en su corazón anhelar a ser parte de un equipo de 12. Debería anhelarlo, porque si Jesús formó su equipo de 12 y trabajó fuerte con esos 12 y a través de todos ellos conocemos de la obra del evangelio, pues ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer si seguimos las pisadas de Jesús? Entonces por eso digo yo que amo esta visión, amo esta iglesia y le doy gracias al Señor por haberme puesto aquí. ¿Por qué? Porque pues podemos hacerlo. Ahora, si no fueran importantes los 12 de Jesús, no hubieran quedado registrados en la Biblia, pero quedaron registrados en la Biblia con nombres y todo. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 10, Mateo 10 versos 2 al 4. Los nombres de los 12, présteles atención, los nombres de los 12, ahí están, son Simón, llamado Pedro, 1, y Andrés, su hermano, 2. Jacobo, hijo de Zebedeo, 3. Juan, su hermano, 4. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Tomás, 7. Mateo, 8. Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Tadeo, 10. Simón, 11. Judas Iscariote, 12. Bueno, muy bien. ¿Quién se lo aprendió? A ver, quitemos el verso de la pantalla, por favor. Podemos, eso, muy bien. Y quiero dar, aquí tengo un obsequio hoy del pastor Derek Prince, precisamente. Y quiero dárselo a ese líder que se haya aprendido el nombre de los 12. O que lo sepa. A ver, su mano en alto, a ver. Déjeme ver, que no sean los pastores y líderes de 12. Porque si no, yo sé quién pasa. A ver, ¿este chiquito levantó la mano? ¿Vas a pasar bien, mi amor lindo? Claro. Miren, nos dan ejemplo. Muy bien. ¿2? Mire los que nos están dando ejemplo. Diga qué oso. Bueno, remedio de Dios para el rechazo, el llamado de Dios para triunfar. Muy bien. Gracias. Mi amor, recibe acá. ¿Cómo te llamas? Miller. Miller, muy bien, Miller. ¿Y tú cómo te llamas, mi amor? Mateo. Bueno, Miller y Mateo, con ustedes Miller y Mateo nos van a dar el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. Muy bien, empecemos, Miller. Simón, Pedro. Simón y Pedro es el mismo. Pánico escénico. Juan, Judas, Mateo, Simón, Tadeo, Él ya sudó. Alfeo. No, pero se lo valgo, es Jacobo, hijo de Alfeo. Vamos en 6. Faltan 6. Bueno, mientras él lo piensa, vamos a darle la oportunidad Mateo. a Mateo. A ver, Mateo. Jacobo, Mateo, Tadeo, Juan, Judas,
Andrés, Mateo, Ese ya está. no, ya. Vamos ya con lo dije. 6. Jacob, Jacobo, sí, muy bien. 7. ay, no me acuerdo. Felipe, Felipe. Muy bien. ay, no. Bueno, él va a 8, muy bien. ¡Wow! Aquí le quieren soplar, mire. Ay, no. Pedro, Bueno, yo creo que merecen honrar la osadía de los dos. Muy bien. Mira, mi amor lindo. Muchas gracias. ¡Wow! Bueno, Pedro, Andrés, Jacobo, 2 Jacobos, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo y hijo de Zebedeo. Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. ¿Cree usted que si no fueron relevantes la Biblia no los nombraba? Supremamente importantes, porque Jesús se tomó tiempo en formarlos y Jesús se tomó tiempo en pensar en ellos. Y Jesús se tomó tiempo porque era importante para Él que también todos los conocieran, ¿cierto? Todos acá conocen y debemos tener presente quiénes son los 12 de la iglesia. Y a su vez todos debemos anhelar a ser parte de un equipo de 12. ¿Por qué? Porque seguimos las pisadas de Jesús. Sencillamente por eso, porque hemos sido comisionados y todos hemos sido comisionados a orar por los enfermos, a operar sanidades y milagros, a echar fuera demonios. Dios nos dio la autoridad. Acuérdese cuando se para Jesús enfrente de sus discípulos y les dice: tengo la potestad dada por Dios, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, les dio la dirección a todos. Entonces yo se lo estoy diciendo, ¿a quiénes comisionó? Inicialmente a los 12 y luego a todos los creyentes. Queridos, porque el llamado de Dios se activa cuando tú conoces a Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el llamado se activa. Empiezas a vivir con propósito. Empiezas a vivir una vida con sentido. Por eso a veces yo veo personas que los ve uno como tan desordenados, tan desubicados, y uno dice, le falta Cristo. Porque cuando Cristo entra en una vida, esa vida cobra sentido. Esa vida cobra propósito. Uno sabe para dónde va, a dónde quiere llegar, con quién cuenta, cuál quiere ser su futuro, ¿cierto? Cuando uno anda sin Dios, decía un comentario que vi, cualquier bus le sirve. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Me quedé pensando y dije, así anda uno cuando anda sin Dios. No sabe para dónde va, no sabe qué camino tomar, pero cuando tú tienes al Señor, tu vida cobra sentido. Entonces el Señor te invitó a una iglesia. Usted dirá, no esté ahí sentado como cuando yo fui al encuentro que dije, ¿yo qué hago aquí? Como que usted diga, y de puro loco yo estoy aquí. No, locos tal vez por el Señor. Pero déjeme decirle algo, cuando el Señor le invita a la iglesia es porque quiere activar su llamado y darle un propósito. Quiere activar el llamado. Entonces ya usted no escucha igual, ya usted no ve igual, ¿cierto que no? Yo sé aquellos que de pronto veían las cosas o el pecado normal. Antes muchos de nosotros veíamos muchas cosas que son pecado normal. De pronto escuchábamos la grosería normal. De pronto ciertas cosas, le dicen a los chicos afuera, ¿y por qué haces tal cosa? Normal. ¿No le han contestado así? Normal. Recuerdo que algún día me contestó Samuel normal. Le dije, ¿normal? ¿Cuál normal? ¿Normal? ¿Cuál normal? Las mamás. Porque es como un cotidiano lenguaje de hablar afuera. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que veamos todo normal. Pero nosotros no, porque cuando tú empiezas a vivir una vida en Cristo y el Señor te invita a ser parte de su iglesia, es porque quiere activar el llamado y despertar el propósito, llevarte a cumplir un propósito. Entonces ese llamado se activa cuando tú vienes a la iglesia y recibes a Cristo en tu corazón. Entonces ahí tú sabes para dónde vas, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar. Entonces uno empieza, yo quiero servirle a Dios, yo quiero usar mi profesión para hacer esto y lo otro, yo quiero alcanzar esta meta y la otra, yo quiero tener un gran ministerio, y uno empieza como que se enfoca, quiero que mis hijos le sirvan a Dios, yo quiero tener un hogar cristiano, si estás soltero dice yo me quiero casar bien. Le decía a los jóvenes un día, mínimo 5 células el que quiera orar por ti. ¿Sabe que en mi época era así? ¿Sí o no, Henry? Aquí Henry, que fue de mis discípulos más antiguos, da fe
que nosotros, por ejemplo, para pensar en una chica que se fijara en un chico, mirábamos el ministerio y no puede tener menos de 5 células. Digo yo, ¿cómo fueron estos tiempos? Nadie se casaba. No, bueno, tampoco es la idea. Pero qué lindo que podamos ver, pues, que quiere una niña del reino, pues un muchacho, pues, del reino, ¿cierto? No un aparecido que venga con palabras bonitas y ya, ¿no? Quiere un joven del reino y viceversa. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos un llamado, porque se activó el llamado, porque se despertó el espíritu. Lucas capítulo 10, verso 1. Después el Señor escogió, o sea, después de escoger los 12, después del Señor escogió a otros 72 discípulos, o sea, Él fue formando líderes. Y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande. ¿Qué le dijo? ¿Cuántos están leyendo? La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Estamos leyendo. ¿Sí? Es que no está el verso. Ay, a ver si el equipo de medios está en sintonía conmigo. Lucas capítulo 10, verso 1 al 11. Después el Señor escogió a otros 72, ¿ya? Discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora, o sea, los comisionó a todos primero. Vayan a ser discípulos. Ahora vayan y recuerden que yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo le parece? Diga, ahora todo tiene sentido. Sabe que Dios nos lo advirtió, que íbamos a estar como ovejas en medio de lobos. ¿Y no le parece que uno a veces se siente así? Cuando estamos ganando almas, a veces nos sentimos así. Cuando estamos evangelizando, como uno que se siente como la ovejita que el lobo ya la va a comer. En medio de lobos, pero Dios lo advirtió como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, no se detengan a saludar por el camino, o sea, enfóquense. Hasta ahí dejémoslo. ¿Qué nos estaba diciendo, qué les estaba diciendo el Señor a los discípulos? Lleven su corazón humilde y sean obedientes. No se lleven un poco de cosas, no crean que van a servirle al Señor y van a trastear con una cantidad de cosas. El Señor lo que mira es nuestro corazón. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira nuestro corazón. Y lo que les estaba diciendo ahí, no carguen una cantidad de cosas, simplemente enfóquense en lo que tienen que hacer. Tampoco se detengan por el camino que les estaba diciendo, no se enreden en otras cosas, enfoquémonos en el reino. Me gusta mucho. Y le dice, cuando entren en la casa de alguien, o sea, cuando vayan a abrir una célula, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. ¿Y en cuántos hogares de estos ministerios, de Edison y Daisy, de los pastores Rodríguez y los pastores Garzón, se hace célula en su casa? A ver, déjenme ver la mano en alto. ¿En cuántos hogares? Se hace célula, que en su casa se hace una célula. No interesa de qué líder, pero que en su casa se hace célula. Dice la Biblia, la paz de Dios sea sobre su casa. Casa, hogar que haya abierto las puertas de su casa. Para una célula, la paz del Señor está en ese lugar. El arca del pacto entró a su casa. Y así como en tiempos de Abinadab, habrá maná, habrá palabra, habrá reverdecimiento, habrá florecimiento en todas las áreas. Porque nadie le abre la casa al Señor en vano. Miren lo dice la palabra, cuando entren en una casa primero, o sea, lo primero que hagan es digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. O sea, entra la paz de Dios a un lugar. Si los que viven en la casa, seguimos, son gente de paz, la bendición permanecerá. O sea, si el anfitrión de la célula decide que la célula se siga haciendo y es un buen anfitrión y está contento de que se lleve la palabra de Dios a su casa, pues la bendición permanecerá en esa casa. Y sabe, la buena noticia, permanecerá en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los que asistan a la célula. Tremendo. Dice la Biblia,
Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Y les decía en la reunión anterior, ganamos con cara o con sello. Si vamos a un lugar, porque hemos sido comisionados, y vamos a predicar y extender el reino, porque Dios nos llamó a hacerle bien a esta humanidad, y nos abren las puertas y nos dejan entrar, decimos, la paz de Dios sea en esta casa, y la paz de Dios y la bendición se queda en esa casa. Pero si nos dicen, a mí no me entre esa gente por aquí, yo no quiero ver cristianos, no sé qué, hágame el favor y saque la célula de aquí, usted no se va a poner a pelear con esas personas, no, porque las cosas de Dios son voluntarias y de corazón. Usted sencillamente se va, pero ¿qué dice el Señor? La bendición regresará a usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ganamos con cara o con sello. Entonces, hemos sido comisionados. El que recibe la palabra decide si la recibe bien o no. Pero nosotros vamos a ser bendecidos porque hemos sido comisionados, porque tenemos la autoridad y porque el que nos envió dijo que estará con nosotros y nos va a bendecir. Entonces, no cambie de una casa a otra, dice la palabra. No cambie de una casa a otra, quédese en un lugar. Coman y beban lo que les den. No llegue a pedir leche deslactosada. No llegue, no, yo ya no tomo leche. ¿Tienes leche de almendras? No. Coma lo que le den. ¿Qué le toca a uno cuando le invitan? Ahora, muchas veces vamos a hacer una visita donde las personas todas lindas nos quieren ofrecer algo. Pero otras veces vamos a esa célula. Bueno, a veces en la célula le dan un chocolatico, ¿no? A veces. Una agua de panelita o un vasito con agua. Gloria a Dios. Lo que le den, diga gloria a Dios. Recíbalo de buena gana. Si usted ora y lo recibe de corazón como del Señor, nada le va a pasar. Yo le conté que un día me fui para Nemocón y una señora toda linda del campo le hice un chocolatico de los 7 granos. Y yo dentro de mí pensé, este chocolate me va a caer mal. Dios mío, ¿cómo le digo a esta señora que no me tomo chocolate? No le puedo decir. A mí se me grabó lo que dice la palabra, que cuando uno va a algún lado lo que le den reciba. Y dije, papito Dios. Pues me lo tomé, un pocillo desportillado, un chocolate muy rico, hecho con leche de vaca recién ordeñada. No le quiero contar lo que me pasó. No la pasé tan bien la siguiente semana. Pero porque no oré. No le dije, Señor, gracias. Esta señora hermosa me quiere bendecir con este chocolatico de los 7 granos con leche de vaca recién ordeñada. Entonces, amados, si usted ora, ¿qué hice yo? Dijo Job, lo que tanto temía, eso me sobrevino. Me puse a pensar en que me iba a sentar re mal y pues eso me pasó. Entonces, ahora cuando voy a algún lugar, procuro, a no ser que tenga mucha confianza, que ya mis discípulas todas lindas me conocen, entonces procuran comprar la leche que saben que uno toma, bueno, ya es diferente. Pero cuando tú vas a una casa donde no conoces a nadie, donde te estás presentando, donde estás extendiendo el reino, no puedes llegar con exigencias. El Señor lo dijo. También dijo, no cambien de una casa a otra, no cambie la célula de un lugar para el otro, un día en la casa de no sé quién, la otra. ¿Saben que eso no es tan buena idea? Que un día en la casa del uno, otro día en la del otro, otro día en la del otro, otro día en la del otro, porque la célula debe tener una identidad. No, a no ser que sea con un motivo específico, debe tener una identidad, un lugar, un día, una hora, en un mismo lugar. Y ojalá bendecir esa casa y ojalá desatar la bendición en esa casa, porque es como el arca del pacto que está en la casa de fulanito de tal, que trae bendición a esa familia. Acuérdese que Abinadab y sus hijos fueron bendecidos cuando el arca de Dios estuvo en su casa durante 3 meses. Bueno, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir salario. Así que tranquilo, si le honran con un chocolate, con un vasito de agua, bendígalos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer les decía a los líderes, ayer sábado, les decía, sí, es como cuando en el cumpleaños, el líder cumpleaños, todos se ponen felices y se ponen de acuerdo, en paz, en alegría. ¿Cómo van a honrar al líder? ¿Sí o no? Todos, en paz, en alegría, con generosidad.
Debe ser así, porque como hermanos en la fe, imagínense, digo yo que qué lindo es sembrar en buena tierra. Y pensaba yo y he estado meditando porque, ¿sabe? Tenemos que ser hospitalarios. Por ejemplo, Visión Social estaba entregando más o menos 12 mercados semanales. Estamos entregando 2, máximo 3. Y yo digo, Señor, nos falta un poquito de compasión. Tiene que venir ese corazón compasivo que nos permita bendecir al que está pasando necesidad. Usted no sabe cuántas personas en la iglesia pasan necesidad, especialmente el que está entrando. Hay muchas personas que llegan con necesidad y que esa bendición, ese mercado les ayuda mucho y les alegra el corazón y les trae un poquito de paz. Entonces, lo necesitamos. No deberíamos esperar a que alguien nos diga, te corresponde una librita de alberjas, a ti de lentejas, a ti de arroz, sino que voluntariamente, Alexandra Beltrán, necesitamos poner una cosa grande que diga Visión Social, donde todos los miembros que entran a la iglesia se acuerden de que hay familias que necesitan y que las podemos bendecir. Entre todos podemos bendecir varias familias. Muchas familias llaman a pedir la ayuda y qué triste decir, no hay. De pronto la otra semana. Entonces, porque pues uno necesita la ayuda cuando la necesita. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí la cuñita para Visión Social. Entonces, queridos, Dios nos comisionó. Pero no hemos terminado el verso, ¿no? No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Uy, digan al del lado, santo Dios. ¿Se imagina? ¿Qué tal uno le dijera, así dijo el Señor a los discípulos en aquel entonces, que le dijeran a la gente, nos sacudimos el polvo de nuestros pies de su ciudad y salimos y los dejamos a ustedes a su suerte? Uy, Dios mío, tremendo. Hay varias cosas en las que Dios nos quiere recordar que tenemos la autoridad. Una es que tenemos unción de sanidad. Quiero recordarle eso. ¿Por qué tenemos autoridad o para qué nos comisionó Dios? ¿Qué vamos a hacer en las casas? A orar por los enfermos. ¿Cuántos líderes hace rato no oran por los enfermos? Ahora no esté pensando, ay, mi líder no ha orado por mí. No. Yo creo que todos hemos a veces dejado de orar por los enfermos porque se nos olvida que hemos sido comisionados y que Dios quiere operar sanidad en los cuerpos a través de usted. Ay, ¿cuándo será que el pastor puede venir a mi casa? Pues hombre, si tiene el líder, ore. Somos un gran ejército y un gran equipo donde si hacemos equipo todos y somos familia todos, pues las necesidades de todos serían suplidas. ¿Me hago entender? Pero si todos esperamos a que fulanito de tal vaya, pues se puede quedar esperando. Lo que usted también puede hacer porque tiene la autoridad delegada por Dios. Por eso le decía, ¿a quién le dio Dios autoridad? ¿Quién comisionó? A los 12 y a todo el liderazgo de la iglesia. A todos los discípulos de Jesús. Todos los que creemos en Jesús tenemos autoridad de parte de Dios. Así que con libertad usted puede orar por los enfermos. ¿Qué consejo le doy? Obviamente uno tiene que revisar su corazón si va a imponer manos. ¿Por qué? Pues porque hay transferencia espiritual. Y en eso, el que sabe que no están dando bien derechito, absténgase de imponer manos. En eso es mejor que impongan manos solo los líderes de 12 o solo los líderes que saben que están viviendo una vida recta. De resto es una responsabilidad delante de Dios de la que Dios le pedirá cuentas. Hay que tener cuidado. Pero usted puede orar por los enfermos, claro que sí. Mire lo que dice Lucas. El Señor entró, le estamos hablando de seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús entró en la casa de Simón. Lucas capítulo 4, verso 38. Y usted conoce la historia y entra a la casa de Simón. La suegra tenía fiebre. Estamos en Lucas 4, 38, 39. Y entra Jesús a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía fiebre. Y él ora por la suegra y la suegra se sana y luego se va a servir a Jesús. No me están poniendo los versos en la pantalla. Lucas 4, 38, 39. Por favor. Entonces le digo esto, ¿por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo de que cuando había necesidad Él iba.
Cuando había alguien enfermo, él iba. Y oraba y los enfermos sanaban. Y él dijo que nos dio autoridad para sanar enfermos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? A veces el diablo te dice: ¿usted quién es para orar? Usted no tiene autoridad. ¿Usted qué va a decir? Y hoy quiero decirle algo, querido hermano en la fe. Nosotros oramos muchas veces por prosperidad cuando teníamos solo deudas y cuando nos cortaban los servicios. Orábamos por avivamiento cuando teníamos una célula. Orábamos por muchas cosas en fe. Pero quiere que le diga algo: Dios respaldó esa fe y honró esa fe. Si usted lo hace con fe, creyendo, madurando en la fe, Dios le va a respaldar, no le dejará en vergüenza. Usted va a ir a una casa y tal vez usted sabe que tiene una necesidad y está orando por la prosperidad de esa familia. Dios, que sabe que usted tiene una necesidad, le bendecirá, porque usted está desatando una bendición a otra familia de parte de Dios. Entonces, mire qué lindo lo que es la comisión y cómo hemos sido comisionados para hacerle bien a la humanidad. Donde hay un cristiano hay bien, donde hay un cristiano hay luz. Donde estaba Juan el Bautista, que era llama que alumbraba, antorcha que alumbraba encendida, así somos nosotros. Donde hay un cristiano hay una llama que alumbra encendida y que ilumina a todos, de bendición. Entonces, queridos, luego Dios le dijo a los discípulos, Lucas 9, versos 1 y 2, y les dio poder y autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermedades, y los envió a decirle al pueblo: el reino de Dios se acerca. Sanen los enfermos. Entonces hoy quiero orar para que usted reciba esa unción. Hoy el Señor le quiere recordar que tiene la autoridad para orar por los enfermos. No importa, mire, cuando Samuel tenía 5 años, oró por mí. Yo estaba súper congestionada con una amigdalitis que no me dejaba, me cerró la tráquea y sentía que no podía ni pasar saliva ni respirar bien, y me daban unas amigdalitis. Y un día Samuel tenía 5 añitos, se acercó y me dijo: mami, ¿quieres que ore por ti? Yo le dije: bueno, en el nombre de Jesús reprendo la enfermedad deja a mi mamita, en el nombre de Jesús se va. Y me sané. Y a mí ese día se me escurrieron las lágrimas y yo le daba gracias al Señor, porque dije: es la fe que operó en Samuel en ese momento y la fe que yo recibí para creer que Dios me estaba sanando a través de él. Esa autoridad la tiene usted. Así que, querido, es activarla y es entender que Dios nos comisionó y que podemos hacerle tanto bien a la humanidad. Muchos creerán por lo que Dios hará a través de usted en la célula. Lo segundo es compasión. Jesús entra a la casa de Mateo, Lucas capítulo 5, verso 29. Compasión. Y dice la Biblia que entra a la casa de Mateo el publicano. Y usted conoce la historia. Era el invitado de honor Jesús. Y muchos invitados, los fariseos, los religiosos, empezaron a criticar: ¿por qué come y bebe con semejante personas? Inclusive la Nueva Traducción Viviente con esta clase de escoria. O sea, ¿cómo se le ocurre comer con esas personas? Si fuera el Hijo de Dios no comería con ellos. Y Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que creen o a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. O sea, nosotros. Jesús vino por todos nosotros. Esa compasión que hubo en Jesús debe estar en nosotros. Esa compasión de a quién le puedo hacer bien, cómo puedo ayudar, a dónde puedo ir, incomodarnos, correr la milla más, sentir lo que el otro siente. Cuando uno tiene cercanía con sus discípulos, sabe por quién orar. El Espíritu Santo le insta a quién llamar, a quién bendecir, a quién darle un abrazo, una palabra de aliento, porque esa compasión que hubo en Jesús está en nosotros. Seguimos las pisadas de Jesús y Jesús fue compasivo. ¿Cómo nosotros no vamos a ser compasivos? En el mundo éramos primero yo, segundo yo y tercero yo, y si sobra yo. ¿Sí o no? Uno pensaba en mí. Por eso le decía al hijo: esas 11 son para usted. No le da a nadie, se las come usted. No le regale a nadie, porque yo las compro con mucho esfuerzo para usted. Y enseñábamos a los hijos a tacaños y los enseñábamos a ser no generosos. El mundo en Cristo es todo lo contrario. Si sobra, coja para usted. En la casa tiene más, o se le puede dar. Pero hay algunos que no tienen. Lo que tenemos lo debemos compartir.
Esa es la compasión que Jesús tuvo. De ir, por eso entró en la casa del publicano, por eso se sentó con el pecador, por eso se dejó derramar el perfume de una mujer pecadora, por eso no apedreó a la mujer adúltera, porque en él había compasión. Y esa compasión debe estar en nuestro corazón. Esa compasión te debe mover a visitar las casas, te debe mover a llamar al discípulo, te debe mover a abrir una célula y dejarte usar por Dios y entender que has sido comisionado por Dios. ¿A cuántos les han pasado los años y no le predican a nadie? ¿Cuántos llevan años en una empresa y no le hablan a nadie de que son cristianos? Pasa el tiempo y nadie lo sabe. Queridos, Maranata, Jesús se acerca. ¿Y qué le vamos a decir? Fue que yo, mi trabajo, el tiempo, los niños, la casa, ¿qué más le vamos a decir? Hice lo que más pude. Es tiempo de aceptar la comisión y de levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer, queridos. Es tiempo. Eso nos beneficia a nosotros. Acuérdense que ganamos con cara y con sello. Así que la compasión te lleva a ver la necesidad del prójimo y trae restauración familiar. Termino con esto. Restauración familiar. La casa de Jairo, usted conoce la historia, Lucas capítulo 8, versos 40 al 42. Entonces Jairo le dice: Señor, ve a mi casa. ¿A dónde quería Jairo que fuera el Señor? A la casa, no a la cafetería de la esquina. La célula debe ser en las casas. Ve a mi casa. Porque la única hija que Jairo, el alto dignatario, tenía, se había muerto. ¿Se imagina la tragedia que estaba viviendo esa familia? Tremendo. Cuando uno lo lee dice, tremendo. Y más adelante, en el mismo capítulo 8 de Lucas, verso 51, Jesús dice: cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara, excepto Juan, Pedro y Santiago, el papá y la mamá de la niña. Entonces, Pedro, Juan y Santiago. Usted tiene que ser de esos tres, porque solo entraron los que tenían la fe para creer en el milagro. Solo entraron los que no iban a estorbar el milagro. Solo entraron con Jesús los que tenían la fe y creían en lo que Dios iba a hacer. No los que cuestionan, no los que dicen: ¿y por qué hasta ahora? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? Y miles de peros. No, Jesús no iba a entrar con esos. Jesús entró con los que tenían la fe para creer que podía levantar la niña que se había muerto. Jesús le había dicho aparte a Jairo: Jairo, no temas, solamente duerme, al papá. Y el papá dijo: ya hiede, ya huele a descompuesto. Que todo eso eran señales de que la niña estaba muerta. Y el Señor le dijo: tranquilo, Jairo. ¿Sabes? No sé qué te ha dicho el enemigo, que esa área murió en tu vida. No sé en qué área de tu vida el Señor te dijo: eso murió, no vas a poder, no va a resucitar la unción y el llamado para levantar un ministerio. Tal vez no vas a poder ganar a ese hijo que se fue y se apartó del Señor. Tal vez el diablo te ha dicho: ese hogar está destruido y no se va a recuperar. Tal vez el enemigo te ha dicho: no vas a salir de esa depresión y de esa soledad que estás sintiendo, o no vas a mejorar. Pero hoy Dios dice, como le dijo a Jairo: no está muerto, solamente duerme. Si tú lo crees, el Señor lo puede restaurar. Si tú lo crees, el Señor lo puede resucitar, lo que el enemigo ha dicho que está muerto. Entonces el Señor le dijo: niña, a ti te digo, levántate, Talita Kumi, levántate. Y enseguida se levantó. No se deje hablar del enemigo, porque hay unción de restauración. ¿Sabe qué quería hacer Dios con esta familia? Con Jairo, su hermana María, Marta, con todos. Una unción de restauración. Que viniera unidad familiar, que glorificaran a Dios, que esa familia le sirviera al Señor, desde el más adulto hasta el más niño le sirviera a Dios, porque le iba a servir la abuela, porque le iba a servir la mamá, porque iba a servir el papá, y la niña que había sido resucitada también le iba a servir al Señor. Cuando tú entras la palabra de Dios a una familia, a una casa, entra la bendición y entra unción de restauración.
Dios no se ha olvidado de ti. Y hoy yo quiero decirte de parte del Señor, Él te comisionó. Y si tú lo crees, Él te va a usar. Puestos en pie, por favor. Quisiera que vinieran aquí adelante las personas que vienen por primera vez a la iglesia. Quisiera hacer una oración por aquellos que vienen por primera vez. Primera vez a la iglesia. Quiero hacer una oración para darle la bienvenida. Aquí, venga por favor, acá. Bienvenido, bienvenido. Venga aquí por favor. Bienvenida. Son esos invitados especiales. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido. Muy bien, bienvenidos. Bueno, yo creo que si están hoy acá, mire, con el Señor nada pasa por casualidad. Dios le ama mucho. Dios les ama y quiere que sigan sus pisadas. Lo que estábamos hablando hoy son las pisadas de Jesús. Seguir las pisadas de Jesús les asegura la bendición. Seguir las pisadas de Jesús les asegura el éxito. Todos los que estamos acá un día decidimos seguir a Jesús. Tal vez de puros locos. Yo recuerdo que fui a un encuentro y me senté y dije, ¿yo qué hago acá? Pero hoy le doy tantas gracias a Dios por haber tomado esa decisión. Siento que el Señor les ama mucho. Él les amó antes que ustedes decidieran venir a la iglesia. Él les escogió y Él les amó. Y ahora tiene un propósito. Yo decía hoy, cuando uno viene a la iglesia, empieza a recibir a Jesús en su corazón, se activa el llamado y empieza uno a vivir con propósito. Es el anhelo de todos nosotros, de nuestro corazón, que ustedes anden en el propósito de Dios. Por eso yo quisiera guiarles en una oración y que podamos hoy invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón. Es el primer paso para caminar con Dios. Y luego pregunte por la universidad de la vida. Pregúntele a la persona que le invitó por la universidad de la vida y tenga un encuentro con Jesús. Ahí empieza todo. Ponga su mano derecha en el corazón y repita después de mí: Señor Jesús, reconozco que he andado por mi propio camino. Reconozco que he seguido más mi conciencia y mi manera de pensar que tus pasos, que tu palabra, que tu dirección. Me arrepiento, Señor. Hoy abro mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que a partir de ahora escribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado de él. Quiero caminar contigo y seguir tus pasos. Quiero tener vida, propósito y llamado en Cristo Jesús. Y la iglesia le da la bienvenida. Amén y amén.